Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Primero de Crónicas, capítulo 19. Israel derrota a sirios y amonitas. Te invito a orar. Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Te alabamos por lo bueno que has sido con nosotros al concedernos un día más de vida. Ayúdanos, Señor, a cumplir tu voluntad, a vivir en armonía con tus planes. Por eso hoy te pedimos que el Santo Consolador nos guíe en el estudio de tu palabra y así mirar y conocer las maravillas de tu amor. Gracias por escucharnos, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En la narración de Crónicas no todas las cosas siguen una secuencia cronológica inmediata. En el relato de este libro acerca de la historia de David, no aparece, entre otras cosas, la bondad que David mostró sobre Mefiboset. El capítulo que estudiaremos hoy trata de una gran coalición de naciones que se unieron contra David después de que su reino había disfrutado de un periodo de paz. El capítulo comienza con David mostrando sus respetos al rey de Amón. Leamos los versículos 1 al 3. Después de estas cosas, aconteció que murió Naas, rey de los hijos de Amón, y reinó en su lugar su hijo. Y David dijo: Tendré misericordia con Hanún, hijo de Naas, porque también su padre tuvo conmigo misericordia. Así David envió embajadores para que lo consolaran de la muerte de su padre. Pero cuando llegaron los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, donde estaba Hanún, para consolarlo, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún: ¿Según te parece, ha enviado David a consolarte porque quiere honrar a tu padre? ¿No vienen más bien sus siervos a ti para expiar, examinar y reconocer la tierra? Esta narración tiene varios elementos. Naas era rey de los amonitas. Ahora, si es el mismo que enfrentó Saúl, entonces es el que vino a humillar a los de Jabes de Galaad, que les dijo que se sometieran quitando su ojo derecho. Pero Saúl los enfrentó y los derrotó. Naas no era amigo de David, pero al parecer en algún momento cuando David huía de Saúl, el rey fue generoso con David, no porque tuviese simpatías con él, sino que deseaba favorecer al que consideraba enemigo de Saúl. David, por su parte, conociendo cómo eran los amonitas, agradeció el hecho que en momentos de necesidad le ayudaran. Así que tan pronto muere Naas, envió embajadores para presentar las condolencias y para reafirmar ese pacto de buena voluntad entre ambas naciones. Pero Hanún, el hijo de Naas, fue mal aconsejado. Le dijeron que David simplemente había enviado esos embajadores no para presentar un saludo especial, sino para reconocer la tierra e invadirla. Se levantaron falsas acusaciones que tenían como propósito crear dificultades entre las dos naciones. En ese entonces los embajadores eran una especie de representantes del rey y de sus intenciones de buena voluntad. Debían ser recibidos con cortesía y debían respetarles debido a que representaban a la nación. Herrera de White aclara lo siguiente sobre este incidente. Ella dice: pero su acto de cortesía fue mal interpretado. Los amonitas aborrecían al verdadero Dios y eran acervos enemigos de Israel. La aparente bondad de Naas para con David había sido motivada enteramente por la hostilidad hacia Saúl, rey de Israel. Los consejeros de Hanún torcieron el significado del mensaje de David. Esto está en Patriarcas y Profetas, página 771. Malos consejos pueden llevar a equivocados procederes que terminarán muy mal.
Sigamos el relato de lo que hizo Hanún, versículos 4 y 5. Entonces Hanún tomó a los siervos de David y los rapó, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despachó. Se fueron luego, y cuando llegó a David la noticia sobre aquellos hombres, envió a recibirlos, porque estaban muy avergonzados. El rey mandó que les dijeran: quedaos en Jericó hasta que os crezca la barba, y entonces volveréis. Era común en el oriente el uso de mantos largos. Cortar la mitad de esas vestimentas exteriores, exponiendo así la vergüenza y al ridículo al que la llevaba, era un insulto tan grande como también el raparles la barba. El ultraje de los embajadores era un insulto para la nación que representaban. Un insulto tal no podía ser tomado con liviandad por los israelitas. Es un principio universal, internacional, que se debe respetar a las personas que son embajadoras. Al someter a semejantes oprobios a los emisarios de David, los amonitas descaradamente provocaban una guerra. Al parecer, el creciente poder de David había traído incomodidad a los amonitas, pero ahora estaban prácticamente declarando la guerra a quien no les había hecho ninguna provocación. Elena de White hace un comentario interesante al respecto. Cuando Satanás domina las mentes humanas, la incita a la envidia y las sospechas para que interpreten mal las mejores intenciones. Escuchando a sus consejeros, Hanún consideró a los mensajeros de David como espías y los abrumó de desprecios e insultos. A los amonitas se les permitió ejecutar sin restricción los malos designios de su corazón para que su verdadero carácter fuese revelado a David. Dios no quería que Israel se coligara con ese pueblo pagano y pérfido. Mismo libro, pero ahora la página 772. Al verse avergonzados por ese insulto, los hombres de David recibieron la orden de permanecer en Jericó hasta que les naciera la barba. La barba era considerada como un signo de dignidad. Una ciudad cercana al río Jordán, que probablemente se edificó en nombre de la Jericó que había destruido Josué. Hanún entonces sabe que se hizo odioso ante David y se prepara para la guerra. Versículos 6 y 7. Al ver los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, Hanún y los hijos de Amón enviaron 1000 talentos de plata para tomar a sueldo carros y gente de a caballo de Mesopotamia, de Siria, de Maaca y de Soba, y tomaron a sueldo 32,000 carros y al rey de Maaca y su ejército, los cuales vinieron y acamparon delante de Medeba, y se reunieron también los hijos de Amón en sus ciudades y acudieron a la guerra. Cuando los amonitas reflexionaron sobre lo que habían hecho, se dieron cuenta que esta acción lo que había era provocado la ira de David, y entonces pensaron que se declararía la guerra. Se sintieron que solos no podían combatir a Israel, así que buscaron mercenarios de otras naciones. Elena de White comenta lo siguiente: en los tiempos antiguos, como ahora, el cargo de embajador era considerado sagrado. De conformidad con el derecho universal de las naciones, aseguraba protección contra la violencia y los insultos personales. El embajador era representante de su soberano y cualquier indignidad que se le infligiese exigía prontas represalias. Sabiendo los amonitas que el insulto hecho a Israel sería seguramente vengado, hicieron preparativos para la guerra. Libro Patriarcas y Profetas, página 772. Así que invirtieron una gruesa suma de dinero. Dice que 1000 talentos de plata. Un talento era una medida de peso que equivalía a 34 kilogramos. Así que lo invertido por nada más equivalía aproximadamente a 34 toneladas de plata, según esta medida. Por eso consiguió un ejército formidable. Eran aproximadamente 32,000 carros de Mesopotamia, Siria y de Soba, y contrataron al rey Maaca y su ejército, y se sumaron todos los amonitas. Se aseguraron de poder derrotar a David y su ejército. Entonces David dispone de su ejército para la batalla.
Joab era el general al mando. Leamos los versículos 8 al 13. Cuando David lo supo, envió a Joab con todo el ejército de los hombres valientes. Los amonitas salieron y ordenaron la batalla a la entrada de la ciudad, y los reyes que habían venido estaban aparte en el campo. Y viendo Joab que el ataque contra él había sido dispuesto por el frente y por la retaguardia, escogió de los más aventajados que había en Israel, y con ellos ordenó su ejército contra los sirios. Pues luego el resto de la gente, al mando de Abisai su hermano, y los organizó en orden de batalla contra los amonitas, y dijo: si los sirios son más fuertes que yo, tú me ayudarás, y si los amonitas son más fuertes que yo te ayudaré. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le parezca. Varios elementos que debemos considerar. Los amonitas se replegaron en el frente de batalla y la caballería estaba en el terreno más abierto para la batalla. Pero los aliados de los amonitas se hicieron en la parte sur, de tal manera que no importaba cómo atacara a Israel, sería atacado por el frente y por la retaguardia. Así que decide dividir su ejército. Le dice a su hermano Abisai que él fuera hacia el frente y él en el sur o la retaguardia. De esta manera lucharán cerca el uno del otro. El que fuera dominado venía al otro a ayudarle. Entonces le dice Joab a su hermano: ten fortaleza, esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y que Jehová haga lo que bien le parezca. Esta era una batalla que requería valor. Estaba en juego la existencia del reino de Israel. Un decidido y poderoso enemigo estaba en orden de batalla contra ellos. Joab demostró gran osadía al colocar a sus hombres entre los dos ejércitos de sus enemigos, donde podía ser rodeado fácilmente, y entonces emprendió dos ataques simultáneos. Entonces invoca a Dios, porque Israel era el pueblo de Dios, en la tierra que Dios había prometido a Israel, así que era una batalla del Señor. De esta manera, la victoria estaba asegurada. Leamos los versículos 14 y 15. Entonces avanzó Joab con el pueblo que traía consigo para pelear contra los sirios, pero ellos huyeron delante de él. Cuando los amonitas vieron que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisai, hermano de Joab, y entraron en la ciudad. Entonces Joab volvió a Jerusalén. Ni con todos sus carros los sirios pudieron competir con las huestes de Israel, porque lo que a Israel le faltaba en cantidad lo compensaba con valor, y lo que le faltaba en carros y caballos era más que compensado con la presencia de Dios. El valor de los soldados israelitas hizo que los sirios y los amonitas fueran derrotados y tuvieron que huir de la presencia del ejército de Israel. Pero lejos estaban de sentirse derrotados. Versículos 16 al 19. Al ver los sirios que habían caído delante de Israel, enviaron embajadores y trajeron a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, cuyo capitán era Sofac, general del ejército de Hadad-Ezer. Luego que fue dado aviso a David, reunió todo Israel, cruzó el Jordán, llegó a donde estaban y ordenó batalla contra ellos. David ordenó su tropa contra los sirios y estos pelearon contra él. Pero el pueblo sirio huyó delante de Israel y mató David de los sirios a 7,000 hombres de los carros y 40,000 hombres de a pie. Asimismo mató a Sofac, general del ejército. Cuando los siervos de Hadad-Ezer vieron que habían caído delante de Israel, concertaron paz con David y quedaron sometidos a él. A partir de entonces, el pueblo sirio nunca más quiso ayudar a los amonitas. Cuando los orgullosos sirios se dieron cuenta de que Israel los había derrotado, se disgustaron muchísimo y resolvieron borrar su vergüenza mediante otro enfrentamiento. Así que se dispusieron para la batalla y llamaron a más hombres para reforzar su ejército. Hubo una inmensa reunión de arameos, no solo los que estaban en el norte de Siria, al oeste del Éufrates, sino además algunos de la orilla oriental. Con un ejército tan formidable,
los sirios deben haberse sentido razonablemente seguros de la victoria. David, al ver que estaban preparando para la guerra, él mismo se pone al frente de la batalla, logrando una victoria contundente sobre los sirios. Elena de White resume este acontecimiento así: pero aún no estaban dispuestas a renunciar a la lucha y el año siguiente reanudaron la guerra. El rey de Siria reunió sus fuerzas y amenazó a Israel con un ejército enorme. David, dándose cuenta de cuánto dependía del resultado de esa lucha, se encargó personalmente de la campaña y por la bendición de Dios infligió a los aliados una derrota tan desastrosa que los sirios, desde el Líbano hasta el Éufrates, no solo renunciaron a la guerra, sino que pagaron tributo a Israel. David prosiguió con vigor la guerra contra Amón hasta que cayeron sus fortalezas y toda la región quedó bajo el dominio de Israel. Libro Patriarcas y Profetas, página 773. Formidable alianza organizada contra él había amenazado su reino con una destrucción completa, pero con la ayuda del Señor, David ganó una victoria que lo elevó a una grandeza sin precedentes. Apreciados amigos y hermanos, debemos tener cuidado en qué o en quién depositamos nuestra confianza. Porque en el momento crucial, cuando tenemos que hacerle frente a las pruebas que la vida coloca delante de nosotros, si nuestra confianza está en Dios, seremos más que vencedores. Por eso la invitación de hoy es: imita a David y pon tu confianza solamente en el Todopoderoso Dios, y Él te guiará por sendas de paz. Que el Señor hoy te conceda su bendición. Es mi oración por ti. Amén.